El derecho es un sistema complejo que regula la conducta humana mediante normas. Dentro de este sistema, los conceptos de hecho jurídico y acto jurídico son fundamentales para entender cómo se crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones. En este video voy a desarrollar estos conceptos y profundizar en sus implicaciones. Hablaré del hecho jurídico y del acto jurídico, particularmente del hecho jurídico lato sensu, del hecho jurídico en stricto sensu, en tercer lugar del acto jurídico, en cuarto lugar sobre los elementos del acto jurídico, de la existencia y de validez, y por quinta tema o subtema sobre la nulidad e inexistencia, algunas nociones generales. Hablemos del hecho jurídico lato sensu. El término hecho jurídico en su sentido lato, es decir, en su sentido amplio, se refiere a cualquier acontecimiento que al ocurrir produce efectos jurídicos. Estos efectos pueden consistir en la creación, modificación, transmisión o extinción de derechos y obligaciones. En este sentido amplio, el hecho jurídico puede ser tanto un acontecimiento natural como un acto humano. Algunos ejemplos de hechos jurídicos lato sensu es al hablar de fenómenos naturales, un ejemplo clásico de esto es el nacimiento de una persona, del hecho jurídico lato sensu, que genera automáticamente derechos y obligaciones, como el derecho a un nombre, el derecho a la nacionalidad. Otro ejemplo podría ser una inundación que causa daños y genera una obligación de indemnización si existía un contrato de seguro. Por otro lado, hablando de hechos humanos, se pueden incluir acciones como la muerte de una persona que da lugar a la sucesión hereditaria o la celebración de un contrato que implica el surgimiento o nacimiento de obligaciones contractuales para las partes involucradas. Ahora, en segundo término, hablaremos del hecho jurídico en stricto sensu. Cuando hablamos de hecho jurídico en sentido estricto, stricto sensu, nos referimos específicamente a aquellos hechos que producen consecuencias jurídicas sin que haya una intención expresa de producir tales efectos por parte de las personas involucradas. A diferencia del acto jurídico, en el hecho jurídico stricto sensu, la voluntad de las partes no es un elemento determinante. ¿Cuáles son algunos ejemplos de hechos jurídicos en stricto sensu? Los hechos naturales, la muerte de una persona es un hecho jurídico en stricto sensu porque produce la apertura de la sucesión, independientemente de la voluntad del fallecido o de los herederos. Hechos humanos no voluntarios. Un accidente de tránsito es un ejemplo de hecho jurídico en estricto sensu, cuando genera responsabilidades legales como el pago de daños sin que los involucrados hayan tenido la intención de producir ese efecto legal. En tercer término, hablemos de el acto jurídico. El acto jurídico es una manifestación de la voluntad destinada a producir efectos jurídicos, es decir, a crear, modificar, transferir o extinguir derechos y obligaciones. A diferencia del hecho jurídico en estricto sensu, el acto jurídico implica una intención deliberada de las partes para generar consecuencias jurídicas. Ejemplos de actos jurídicos: los contratos. La compraventa de una propiedad es un acto jurídico en que ambas partes, vendedor y comprador, manifiestan su voluntad de transferir la propiedad a cambio de un precio. Otro ejemplo son los testamentos. La redacción y firma de un testamento es un acto jurídico mediante el cual una persona dispone el destino de sus bienes para después de su muerte. Como cuarto punto, hablaré de los elementos del acto jurídico, tanto de existencia y de validez. Para que un acto jurídico sea considerado válido, debe cumplir ciertos elementos esenciales. Estos elementos se dividen en dos categorías: de existencia y de validez.
elementos de existencia del acto jurídico y elementos de validez del acto jurídico. ¿Cuáles son los elementos de existencia del acto jurídico? En primer término, el consentimiento, la manifestación de la voluntad de las partes. Sin consentimiento no existe el acto jurídico. En segundo término, el objeto. El contenido del acto jurídico debe ser posible, lícito y determinado o determinable. Y en tercer punto, las solemnidades. En algunos casos, la ley exige ciertas formalidades como la escritura pública para que el acto jurídico exista. ¿Cuáles son los elementos de validez del acto jurídico? La capacidad. Las partes deben tener la capacidad legal para realizar el acto jurídico. Por ejemplo, los menores de edad o las personas con discapacidad mental pueden no tener la capacidad para ciertos actos. En segundo término, la ausencia de vicios del consentimiento. El consentimiento debe ser libre y no estar viciado por error, dolo, violencia, etc. En tercer lugar, la licitud en el objeto, motivo o fin. El objeto del acto jurídico debe ser lícito y no contrario a la ley o al orden público. En cuarto lugar, la forma. Algunos actos jurídicos requieren una forma específica para ser válidos, como un contrato de compraventa de inmueble que debe ser escrito y registrado. Y en quinto punto vamos a hablar de la nulidad e inexistencia. La inexistencia del acto jurídico es cuando se carece de uno o más elementos esenciales de existencia. En estos casos el acto no produce ningún efecto jurídico y se considera como si nunca hubiera ocurrido. Por otro lado, la nulidad del acto jurídico. La nulidad se refiere a la ineficacia de un acto jurídico que, aunque existe, adolece de algún defecto que impide su validez. La nulidad puede ser absoluta o también puede ser relativa. La nulidad absoluta es cuando el acto jurídico contraviene normas de orden público o carece de elementos de validez esenciales como la licitud en el objeto. Esta nulidad puede ser invocada por cualquier interesado y no puede ser subsanada. Por otro lado, la nulidad relativa ocurre cuando el acto jurídico es defectuoso debido a vicios de consentimiento o incapacidad de una de las partes. Solo puede ser invocada por las partes afectadas y puede ser subsanada mediante la ratificación del acto. Ejemplos de nulidad e inexistencia. Inexistencia si un contrato de compraventa de inmueble se celebra sin el consentimiento de una de las partes, dicho contrato es inexistente. La nulidad absoluta. Un contrato de venta de drogas ilícitas es nulo absolutamente debido a la ilicitud del objeto. Y la nulidad relativa. Un contrato firmado bajo coacción es anulable porque el consentimiento fue viciado. En conclusión, el estudio del hecho jurídico y del acto jurídico es crucial para entender cómo el derecho regula la conducta humana y las relaciones sociales. Los hechos jurídicos, lato sensu, abarcan una amplia gama de situaciones que generan efectos jurídicos, mientras que los hechos jurídicos, en estricto sensu, se limitan a aquellos sin intención deliberada de producir tales efectos. Por otro lado, los actos jurídicos, con su intención deliberada y sus requisitos específicos, son fundamentales para la creación y la modificación de derechos y obligaciones. Finalmente, la distinción entre inexistencia y nulidad permite entender las consecuencias jurídicas de actos defectuosos, asegurando la coherencia y justicia en la aplicación del derecho. Soy Humberto Vergara y te invito a seguirme para saber de estos temas y otros en todas mis redes sociales. Hasta pronto.